Bueno, lo primero es, vamos a tratar un poco de presentarnos. Como les decía, soy ingeniero de minas, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo especialidades en planeamiento, ventilación, geomecánica de la Universidad Católica. También llevé una maestría, un MBA en Freeman School de la Universidad de Tulane, ese es en Nueva Orleans, y una maestría en negocios aquí en Centrum Católica. He estado en diferentes proyectos, he basado mi experiencia básicamente en el extranjero. Hoy día ya estoy en Perú, pero trabajé para diferentes proyectos, como por ejemplo el proyecto Chaquicocha de Yanacocha, ¿no? El bajo abierto que se terminó y que ahora ya se ha construido para que sea subterráneo. Eso lo trabajamos en Estados Unidos, en Denver, Colorado, con Newmont. El proyecto de Pampa de Buenaventura, que fue un proyecto muy interesante, de Ayacucho, Perú, que fue un proyecto, uno de los proyectos más rentables y a pesar del tamaño que tenía y la vida útil que tenía. El proyecto de ampliación a 18.000 toneladas del Brocal, yo fui superintendente general del Brocal y reactivé este proyecto y lo terminamos. Después estuve en Zambia trabajando para Mopani Copper Mines, donde fui head planner y también underground manager, ¿no? Cabe destacar que en Zambia, para que tú seas underground manager, tienes que pasar por una serie de exámenes que el gobierno te exige para que puedas desempeñarte como supervisor principal, ¿no? Algo así, creo yo que en la medida el avance de la minería en el Perú se va a tener que hacer también en su momento, porque es necesario para evitar accidentes, para evitar negligencias. Siempre hay que asegurarse de que la persona que está a cargo tenga las competencias del caso, ¿no? Hoy día a mí con profunda tristeza me da ver de que hemos institucionalizado, ¿no? La falta de capacidad o de conocimientos de una persona en un puesto tan importante como es la presidencia del Perú, ¿no? Lamentable que personas que probablemente no estén correctamente preparadas para esta posición sean los que finalmente van a competir para el puesto de presidente del Perú, ¿no? Eh, Creo yo que esto tiene que cambiar en algún momento porque si seguimos así, pues lo que va a pasar es que no va a haber ningún requisito para ser presidente y al final nadie va a querer ser presidente, obviamente, ¿no? Y vamos a estar siempre en problemas. Trabajé también en el proyecto Mufulira West de Mopani Copper Mines. Hicimos el proyecto integral de la mina subterránea. El proyecto de Marmato Dipson en Gran Colombia Gold es un proyecto que actualmente se viene ya haciendo construcción. Nosotros participamos como ocupé en el proyecto de conceptual, el proyecto de prefactibilidad y dejamos casi lista la factibilidad de este proyecto que ahora ya se está construyendo, gracias a Dios, porque es como cuando ves nacer a un hijo, ¿no? Que lo has elaborado con mucho empeño y al final pues se realiza. También el proyecto de Toroparo, que es un proyecto de Open Pit que se está a punto ya de realizar en Guyana. Hemos dejado hasta la parte de prefactibilidad. Hoy día se está confirmando la prefactibilidad porque este proyecto fue comprado por Aris Gold cuando yo trabajé para ETK Mining y Gold X, pero ahora ya lo tiene Aris Gold. Le está haciendo algunas afinaciones y seguramente el próximo año, debido a las exigencias también que pone el gobierno de Guyana, se tendrá que ya construir. Es un proyecto de oro muy interesante que está en la selva del Esequibo. Y últimamente que estuve en el módulo Penco, que es un proyecto de Open Pit también de tierras raras, de Aclara Resources, cuando todavía era subsidiaria de Hochschild Mining, y ahora ya tiene otros socios que compraron el proyecto y seguramente también se construirá pues, en poco tiempo, ¿no? Se están solamente regularizando algunas licencias del Estado pues en Chile este módulo Penco que está en la zona sur de Chile, yo creo que va a dar mucho que hablar.
sobre todo por el tema de electromovilidad, que necesita mucho de las tierras raras que aún no se producen, salvo en pequeña cantidad en Brasil, ¿no? Bueno, yo creo que en el momento en que terminemos esta presentación, nos vamos a presentar todos para poder conocerlos y saber las inquietudes que ustedes tienen. Pero quería empezar con una pregunta que yo siempre suelo hacer cada vez que entro a este tema de los costos y presupuestos para minería. Una vez que te hacen una pregunta, uno piensa que la respuesta tiene que ser única, tiene que ser una respuesta 100% clara, definitiva, concisa, exacta, precisa. Pues cuando a uno le dicen cuál es la fórmula del agua tibia, uno piensa en una fórmula química, ¿no? Y dice H2O más temperatura o algo así, ¿no? Pues eso no está mal, no está mal, es una respuesta. Y probablemente, dependiendo de de la pregunta, las respuestas serán muy variadas. Hay preguntas que muchas veces son muy generales y esta es una de ellas. No tiene por qué ser una pregunta científica. Una pregunta general puede ocurrir en un proceso minero también, como por ejemplo que alguien te diga cuánto es la vida del proyecto minero. Tú podrás decir, bueno, se ha estimado en 30 años porque las reservas están en 30 años. Sí, pero también hay recursos y seguramente continuarán las exploraciones. Entonces, eso es una buena respuesta. 30 años es una buena respuesta porque está basada en reservas. Pero si tú estimas algo más, podrás decir seguramente 30 años y algo más, ¿no? Toda respuesta que te ayude a entender mejor el problema, lógicamente va a tener un mejor entendimiento de parte que en la recepción. Entonces, si yo digo H2O, está perfecto. Si yo digo agua, está perfecto. Si yo digo agua más temperatura, está perfecto. Si yo digo agua a una temperatura de 25 grados, también está correcto. Cuanto más información demos en nuestra respuesta, seguramente nos acercaremos más a lo que nos están pidiendo. Alguien podría decirme simplemente, pareciera juego, pero podría decirme dos de fría por una de caliente, y eso también es agua tibia. Ujú. Entonces, a lo que trato de llegar es que nosotros en estimaciones, cuando trabajamos con los costos, lo que buscamos es tratar de buscar una precisión que esté muy cercana a la respuesta que podría ser la respuesta ideal. Y no estamos buscando ser completamente exactos, salvo que el problema así lo requiera. Entonces, esta palabra fórmula, ¿ya? En el castellano no significa únicamente dar una fórmula química o dar una fórmula de una ecuación. Formular significa, entre otras cosas, lógicamente también una fórmula química o una fórmula matemática, también significa plantear el problema de diversas maneras y dar explicaciones basadas justamente en el planteamiento. En ingeniería, nosotros vamos a encontrar que una fórmula, de repente para nosotros que hemos estudiado ingeniería, es pues una fórmula matemática, ¿no? Con letras, signos algebraicos o aritméticos, pero formular, si ustedes van a todo el significado, al 100% del significado de la palabra formular, van a encontrar mucho más allá. Entonces, en estimaciones vamos a tener ese problema. Muchos de los colegas que trabajan en estimaciones, en licitaciones, ¿no? Les pagan por ser inexactos, ¿no? Y les pagan bien por dar respuestas que no se acercan más que en un porcentaje o en un rango a la realidad. Y ese es uno de los mayores problemas probablemente que nosotros vamos a enfrentar en los sistemas de costos, ¿no? En este curso vamos a hablar de proyectos de inversión bastante, ¿ya? Porque en sí el negocio minero, que es un negocio que está basado en la extracción de un recurso mineral que viene de la tierra,
del subsuelo para ser convertido en dinero. Pues para hacer eso hay que armar todo un proyecto de inversión. Y esa inversión no es una inversión pequeña. Estamos hablando de que un proyecto pequeño probablemente pueda costar 100 millones de dólares. Un proyecto mediano estaría más o menos en unos 600 a 700 millones de dólares, ¿no? Y un proyecto grande podría estar por encima de los 10.000 millones de dólares. Entonces, eh, para nosotros, el proyecto de inversión hay que verlo con bastante atención. Aquí, por ejemplo, dice proyecto de inversión es un conjunto de actividades únicas y tareas multifuncionales temporales. Es un conjunto de actividades únicas porque todo proyecto es único. Se pueden parecer los procesos, pero no van a ser iguales. Además, van a ser tareas multifuncionales porque en minería no solamente hay mineros, hay metalurgistas, ambientalistas, gente de seguridad patrimonial, hay médicos, hay contadores, hay administradores, hay gente de recursos humanos, hay gente de metalurgia, hay gente de laboratorio, hay electricistas, mecánicos, geotecnistas, ¿no? Hay una serie de profesionales que, créanme ustedes, es a veces hasta un poco engorroso poder nombrarlos a todos y determinar las funciones que van a realizar dentro de una operación minera. En un proyecto de inversión, todos estos conjuntos de actividades y tareas multifuncionales son temporales. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión se termina cuando empieza la construcción del proyecto. En ese momento deja de ser un proyecto para pasar ya a la construcción del proyecto y finalmente entrar a una operación minera. ¿Ya? Su objetivo siempre será ser completado y tratar de ser ejecutado en forma incremental, es decir, gradualmente. Esto requiere de una buena planificación, lógicamente de una ingeniería de detalle, saber cómo realizar las compras de todos los equipos y en qué momento ponerlos en el proyecto. Y además, esto servirá para poder generar valor. Al final de todo, el objetivo real de un proyecto minero es generar valor, porque los inversionistas esperan recuperar su dinero invertido. Ahora, todo esto se da en un lapso de tiempo definido llamado plazo, bajo limitaciones económicas. Yo no puedo gastar lo que quiera. Eso estará escrito seguramente en un budget, que es un presupuesto. De costos estimados, ese es el presupuesto, y con recursos limitados. Siempre habrá recursos limitados en minería para cualquier proceso que nosotros desarrollemos, ¿no? Este concepto referencial lo he tomado de Harold Kessner en el 2017 y yo le he hecho algunas modificaciones para ajustarlo un poquito más a la actualidad, ¿ya? Ahora, ya sabemos qué es un proyecto de inversión, pero ¿qué cosa significa gestionar un proyecto? ¿Por qué la palabra gestión? ¿Por qué no usamos la palabra administrar un proyecto? Tú administras lo que conoces, lo que está escrito, lo que no hay duda, no hay lugar a duda que puede generarse cambios o imprevistos. Pero cuando tú quieres administrar algo que no conoces o que no sabes por algún motivo qué ocurrirá, no lo vas a poder hacer. En ese caso, lo que necesitas es alguien que sepa de gestión. Gestionar significa enfrentarse probablemente a lo desconocido, ya que un proyecto es desconocido. Por más que hayas hecho miles de proyectos, siempre un proyecto nuevo será desconocido, porque ningún proyecto se parece. Hay cosas que probablemente la experiencia te puede dar para saber cómo manejar una determinada situación, pero los proyectos en sí todos son diferentes. Para gestionar entonces tendré que hacer una alta planificación, delegación, seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto nuevo para alcanzar los objetivos del proyecto dentro de las metas de desarrollo y funcionabilidad previstas en términos de alcance. Es importante tener el alcance en todo lo que tú hagas. Si no tienes el alcance de lo que tú quieres hacer, de lo que tú quieres construir, lo que quieres hacer con tu vida, probablemente vas a tener problemas muy grandes y serios de definición. El tema de seguridad que no debe escapar en ningún momento. Nosotros como profesionales, antes de hacer cualquier cosa, primero debemos pensar en que nuestra gestión debe basarse
en el respeto de las personas y el cuidado, lógicamente, de ellas, ¿no? En tiempos de costo, de tiempo y costo. El tiempo, recuerda, no lo recuperas jamás. El costo probablemente sí, pero la minería tiene la característica que es uno de los negocios que cuando tú pierdes dinero ya no lo recuperas. Tú me dirás, pero ingeniero, no, a veces nos atrasamos con la producción y le metemos fuerza y recuperamos algo. Sí, pero no recuperas todo. Y además lo que recuperaste lo hiciste con un sobreesfuerzo, es decir, un sobrecosto. Seguramente algo tuviste que dejar de hacer para poder hacer ese sobrecosto o ese sobreesfuerzo. En minería es muy difícil recuperar lo que tú planificaste y no cumpliste. En términos de calidad, riesgo y beneficios, también. Esta definición la he sacado del PRINCE 2. El PRINCE 2 es una metodología que se desarrolló inicialmente para proyectos de informáticos, pero en el año 96, el siglo pasado, un equipo de especialistas de gestión de proyectos lo vio y lo generalizó para poder gestionar proyectos, ¿no? Y hoy día muchas organizaciones lo vienen utilizando y pues así nació la metodología innovadora mejorada de PRINCE 2, basada en 7 principios y temáticas de justificación. Yo los invito a que lean el PRINCE, ¿no? Es algo así como el Project Management, ¿no? Ambos tienen el mismo objetivo: controlar un proyecto, desarrollarlo de forma correcta, ¿ya? Pero esta es otra metodología alternativa. Por otro lado está la evaluación del proyecto, que siempre vamos a tener que, esa va a ser nuestra tarea. Por ejemplo, de las dos primeras se encargarán seguramente equipos multidisciplinarios que crearán el proyecto y después lo gestionarán. Pero la evaluación del proyecto es un proceso que sí nosotros deberíamos verlo. Esto busca, lógicamente, determinar la conveniencia o no de llevar a cabo un proyecto de inversión. Los inversionistas quieren saber si el proyecto que tú planteas le va a dar un retorno rápido, le va a dar una alta rentabilidad y, lógicamente, una estabilidad también en el tiempo, porque de eso se trata las inversiones. Además, ante la posibilidad de alternativas posibles de varios proyectos, se busca determinar cuál es el proyecto de inversión más conveniente y oportuno. Es decir, te pueden presentar de repente no solo un proyecto, sino una cartera de proyectos. Tú deberás elegir cuál es el mejor. A veces vamos a tener que utilizar todas las herramientas que conocemos, principalmente, por ejemplo, nuestro flujo de caja libre para poder evaluar un proyecto. En forma general, para cualquier negocio, tú generas un flujo de caja libre y ahí tú ves tu NPV o también tu valor actual neto, tu tasa interna de retorno, que viene a ser simplemente la rentabilidad, y lógicamente tu payback, que viene a ser en cuánto tiempo voy a recuperar yo mi inversión, ¿no? Entonces, todo eso está basado principalmente en los temas de competitividad, previsibilidad y metodología FED, que en algún momento lo vamos a tocar también. Hay unos puntos claves que nosotros tenemos que conocer y saber distinguir entre lo que es mineral y material estéril. En el Perú solemos llamarlo desmonte, pero el desmonte no es material estéril. El desmonte es sacar monte. Y sacar monte quiere decir que es sacar el topsoil, ¿no? O la tierra orgánica que está cubriendo normalmente los campos, ¿no? Sino que en algún momento, cuando nosotros trabajamos seguramente en el pre-stripping o movimiento de tierras iniciales de open pit, lógicamente primero se saca el monte y ese monte es guardado o almacenado para futuras remediaciones. Sacar el monte no es sacar desmonte, ¿no? En realidad es una palabra que probablemente no la hemos sabido establecer. Pero como se ha generalizado tanto, nosotros la entendemos, ¿no? Entendemos, así como entendemos la palabra kion. En todo el mundo se dice jengibre, pero nosotros decimos kion, porque es el término chino que dejaron los chinos acá. Y pues así, hay muchas palabras, hay palabras africanas, ¿no? Que también, como por ejemplo la palabra chibolo. Chibolo es una palabra bemba africana
que tiene dos significados y uno, lógicamente, es una ofensa, ¿no? Pero nosotros la usamos como una cosa de gracia que le decimos a un joven no muy, digamos, inteligente quizás, o muy jovencito, algo inocente, ¿no? Chibol, ¿no? Entonces, la palabra, en este caso, la palabra desmonte, se nos ha incluido ya en nuestro lenguaje, pero lo correcto debería ser material estéril. Ahora, el mineral, si es una roca con contenido metálico y además económico, que lo vamos a extraer y normalmente esa extracción desde la mina la hacemos en toneladas. Esa no es nuestra producción, cuidado. Si la mina solo tiene la extracción, será tu producción. Pero si la mina tiene planta, esa no es tu producción. Esa simplemente es la extracción del mineral que luego será llevado a otro proceso de tratamiento en planta. Ahora, este mineral, para determinar el contenido metálico, tenemos que utilizar lo que nosotros conocemos en español como la ley. En inglés no hay problema, se dice grade. Y en algunos países, como por ejemplo Colombia, usan la palabra tenor, que también es una definición de ley, es una denominación, perdón, de ley. ¿Ya? Solo que nosotros no la solemos utilizar. De hecho, creo que no la usamos en ningún momento. Pero tenor también significa ley. ¿Ya? Si ustedes dicen ley en Colombia, pues los entenderán, pero les sonará muy raro a ellos, ¿no? Así como si ustedes escuchan la palabra tenor, probablemente muchos no la entiendan. Y ustedes ya saben que también significa ley. En inglés no hay problema, es grade, y esto es la cantidad de metal contenido por unidad de mineral, que puede ser gramos por toneladas o onzas Troy por tonelada para los metales preciosos. Y para los metales básicos o no preciosos se utiliza el porcentaje, como por ejemplo el plomo, el cobre, el zinc, el hierro. Ahí en esos casos utilizamos porcentaje. La palabra recuperación o recovery en inglés es el porcentaje de metal que es recuperable del mineral que provino de la mina y que será tratado en planta. Recuerda que todo el mineral que tú saques de la mina va con una cantidad total de onzas, ¿ya? Vamos a suponer que tú tienes una buena cantidad de toneladas de mineral de mina y dentro de toda esa masa hay 100 onzas, 100 onzas de oro, 100 onzas troy de oro. Cuando las metas a la planta, recuperarás solamente una parte. Pero recuerda, todo lo que entra por una parte tiene que salir por algún lado. Seguramente el gran grueso de onzas saldrá en el concentrado. Si entraron 100 onzas, de repente tú recuperarás pues 90, digamos así. Ingeniero, ¿y dónde se fueron las otras 10? Ah, se fueron en el relave, ¿no? O en las famosas colas. Entonces, no todo, no todo lo vas a poder recuperar en la planta. Ojalá en algún momento se pueda lograr eso, pero por el momento nuestros procesos metalúrgicos no nos colman al 100%, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de producción de una mina que tiene área operativa en mina y otra en planta, pues la producción sale de la planta, no sale de la mina. Entonces, cuando te digan, ¿cuánto es tu producción? No vayas a decir, pues, 20.000 toneladas de mineral de la mina. No, no, no. Tú tienes que decir cuánto produces tú en planta, ¿ya? Y en la planta pueden ser onzas por año si se trata de oro, por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, de repente son 150.000 onzas por año, ¿no? Que es más o menos la producción de una mina medianita de oro, ¿no? Esa es la producción. Lo otro, podrías decir que es producción de mina. Podrías especificar, pero tu producto siempre es el producto final. Así como si tú fabricas, qué sé yo, de repente muñecos, ¿no? Pues no vas a decir cabeza de muñeco, es mi producción. Tú tienes que decir el muñeco completo, con ropa, con pelo, con zapatos, vestido y qué sé yo, todo lo que va pues, dentro del muñeco, incluso la caja,
que lo envuelve o que sirve para empacarlo. ¿Ya? Será finalmente tu producto. Entonces acá nuestro producto, el producto que nosotros queremos obtener es la onza fina, ¿no? Y son onzas por año. ¿Por qué? Porque de ese modo las podré controlar para poderlas vender. Otra cosa que vamos a discutir bastante en el curso es el tema del CAPEX, OPEX y los gastos de capital. El CAPEX y los gastos de capital muchas veces tienen el mismo nombre, se llaman CAPEX, solo que nosotros en el español no solemos diferenciarlos, aunque sí son diferentes. En inglés sí suelen diferenciarlos. Al CAPEX, que se utiliza para hacer los estudios, la compra de todos los equipos, maquinarias, instrumentaciones, contratar gente que va a construir el proyecto y finalmente construir todo el proyecto. Hasta antes de que opere la mina, a todo eso se le conoce con el nombre de Initial CAPEX. Mientras que al OPEX no hay problema, porque el OPEX son todos los gastos que nosotros vamos a hacer para poder producir. El objetivo es producir. Entonces, acá no deberíamos tener ya activos depreciables. No deberíamos tener. Esos deberían ser o bien parte del CAPEX que compró la flota de equipos o compró las maquinarias, ¿no? Debería ser para luego, lógicamente, estos ser depreciados de diferentes maneras, o en todo caso deberían ser parte del gasto de capital, que este gasto de capital podría ser, pues, el llamado en inglés sustainable o CAPEX. Sustainable CAPEX, o también algunos le llaman eh, expansion CAPEX, porque se trata de una inversión que tú vas a hacer para incrementar tu producción en tu operación minera. O también puede ser el cambio de flota, por ejemplo, de equipos, porque ya están viejitos. Ese cambio de flota requiere de una inversión. Entonces, esa inversión será un gasto de capital o un sustainable CAPEX. Entonces, acá, por ejemplo, dice inversión de capital, estudios, reportes técnicos, construcción, comisionamiento. Ahí ya empieza la operación. Y acá ya va a haber costos operativos, costos fijos, gastos generales, mano de obra y otros más. Mientras que el gasto de capital o de inversión son compras de activos, como cambio de flota, construcción de nuevos procesos o infraestructura, un nuevo comedor para los trabajadores, por ejemplo, mejora de procesos, un molino adicional para la remolienda, por ejemplo, ¿no? O exploraciones de nuevas áreas para generar más reservas. Ese Sustainable CAPEX se llama en castellano, sería su traducción, CAPEX de mantenimiento. Aquí quiero yo señalar lo siguiente. Acá tenemos dos polígonos. Uno que es el de color naranja, que está dado por la operación minera. La operación minera es un conjunto de procesos que incluyen todo lo que hagas tú dentro de tu mina subterránea o tu mina open pit, el transporte, izaje, el acarreo, como lo quieras llamar, hasta la planta, todo lo que tú operes en la planta, hasta incluso las relaveras, y salga tu concentrado. En ese momento, todas estas actividades son parte de tu operación minera, ¿ya? Todo eso se llama operación minera. Ahora, ¿qué cosa es producción minera? Como yo te decía, la producción está dada por tu producto final, el producto que tú muestras en una tienda, por ejemplo, cuando quieres, que si tú haces bombitas de Navidad, pues las pones en una caja, las presentas en una tienda y ahí te las van a comprar. Pues nuestro producto, que son los concentrados, o puede ser, de repente, si es que se funde, podría ser, en el caso del oro, puede ser la barra doré o el lingote de oro, como se le conoce normalmente, ¿no? O en el caso de cobre, podría ser los cátodos de cobre. O en el caso del hierro, podría ser las bolas de pellets, ¿no? Eso que sale de nuestra fundición, por decir, es transportado hasta los puertos y de ahí
transportado hasta su destino final. Todo este proceso adicional a la operación, todo esto, inclusive también la operación minera, todo esto, el conjunto de los dos polígonos juntos, se llama producción. Es el conjunto de actividades que se centran en la creación del producto minero final, incluso su embalaje, comercialización y entrega al cliente final. Esto sí les pido que lo recuerden y lo sepan diferenciar, porque cuando hagamos nuestros cálculos, nuestras estimaciones, vamos a hablar en algunos casos de costos de operación y en otros casos vamos a hablar costos de producción. ¿Ya? Y van a haber otros costos más, como el cash cost, costos operativos, costos administrativos, van a haber muchos, pero estos dos son básicos y debemos entenderlos antes de hacer cualquier estimación. Vamos a hablar de la ley de corte en algún momento. Mi intención no es hablar hoy día de la ley de corte, pero la ley de corte, ¿por qué es importante? Porque la ley de corte separa el límite entre lo que es mineral con lo que es material estéril o desmonte, como le dicen acá. Pero aparte de eso, la ley de corte me permite a mí también trabajar con ley marginal, baja ley, mediana ley, alta ley. Tendremos que aprender cómo determinar los rangos que tendrá mi alta ley, mi mediana ley, mi baja ley, mi marginal y finalmente mi estéril. La planta más el cutoff o ley de corte me ayudarán a hacer toda esta separación de stockpiles, ¿ya? Y su fórmula, que nosotros en su momento la vamos a descifrar cómo llegar a ella, porque la idea es que ustedes sepan cómo llegar a ella, es muy sencilla, ¿ya? Nos va a servir para poder determinar la ley de corte. Y por ahí que vamos a comentar un poquito más de todos los métodos que hay de ley de corte, porque hay varias teorías, y no son muchas, pero hay varias. Esta es la más conocida, es la que al menos yo uso más, pero hay otras más. Y las vamos a comentar también. Vamos a hablar del concepto de costo y gasto. Yo he preparado este gráfico para poder entender el costo y el gasto. No son iguales. El gasto es un costo, pero no todo costo es un gasto. Y lo vamos a entender acá, en esta circunferencia que he hecho. Por ejemplo, tenemos el gasto, está dentro de todo este universo que es costos. Este gasto es de corto plazo, es muchas veces irrelevante o, mejor dicho, de menor importancia. ¿Por qué? Porque no genera beneficio económico en el proceso, digamos, en este caso sería el proceso minero. Pero estos gastos se pueden diferenciar en gastos administrativos, gasto financiero, gasto de venta, por ejemplo, ¿ya? Pero ojo, todos estos gastos son costos. Pero no todos los costos son gastos, porque, por ejemplo, aquí tenemos el costo neto que provendría de nuestra operación. También son a corto plazo, al igual que el gasto, pero son más importantes. ¿Por qué son más importantes? Porque generan beneficio económico, como por ejemplo la mano de obra, los materiales, los servicios, ¿ya? Todos ellos. Todos estos son costos, pero estos de acá no son gastos. Estos sí son gastos y costos. Y finalmente tenemos la inversión. Y esto recuérdenlo por favor también, porque cuando hagamos nuestro flujo de caja, alguien por ahí me va a preguntar seguramente, ingeniero, ¿y por qué la inversión la pone con signo negativo? Y, ¿no? ¿De dónde sale eso? O esa es una regla. No, es que es un costo. Entonces, la inversión es probablemente el costo más importante que nosotros tenemos. Primero que es a largo plazo. No es porque simplemente en un año recupero todo. No, esto es a largo plazo. Es muy relevante, es muy importante porque sí genera beneficio económico. Tú no haces una inversión que no genere beneficio económico. Si lo haces es porque algo te salió mal, ¿no? Pero aquí de todas maneras, la inversión tiene que generar beneficio económico. Es lo más importante también, porque es la que genera los proyectos mineros, los que hacen eh, eh, nacer al bebé.
Y ya, bueno, ese bebé después ya se cría con costos y todo eso, genera sus gastos y todo eso. Pero ya nació el, la empresa, digamos, ¿no? O la operación. Por ello es uno de los costos más importantes. Vamos a ver en estimaciones de costos, por ejemplo, el proceso predictivo de utilizar, cuantificar, calcular costos, costos horarios, ¿no? Asignar precios, si es que yo quiero alquilar, hacer un contrato o trabajo en una contratista. Vamos a ver cómo se generan estos precios. Cuándo utilizar un equipo reparado y cuándo utilizar un equipo nuevo. Cuándo alquilar un equipo o cuándo comprarlo. Todo eso se analiza. Todo eso se analiza bajo los temas, lógicamente, los principios que nosotros vamos a poner. Entre ellos vamos a utilizar, por ejemplo, el BAM, el CAE, que es el costo anual equivalente, ¿ya? Y otros más. Pero es importante que cuando los apliquemos también veamos un poco, y ahí sí les voy a pedir mucha atención, porque hay temas acá que si no se toman en cuenta en el cálculo, pues el cálculo te va a salir cualquier cosa. Entonces, hay que usar bastante criterio, como por ejemplo, qué tipo de equipo es el que tú quieres poner como opción. ¿Es un equipo stand-by? ¿Es un equipo titular para la operación? ¿Es un equipo nuevo? ¿Es un equipo reconstruido? ¿Es un rebuild o un reman? ¿Reconstruido por el proveedor? ¿Reconstruido por mí? ¿No? ¿O es simplemente un equipo que está viejito y le puse un poquito de plata para que haga un par de meses alguna cosa, ¿no? O sea, todas esas cosas, esos criterios, me van a ayudar a mí a poder llevar la estimación y cuantificar para saber cuál de las opciones es la mejor. Justamente hablando del CAE, de lo que se trata es de generar modelos equivalentes. Este modelo es equivalente a este, pero será equivalente solo si es que le aplico la fórmula del CAE de capital. Y este otro será equivalente a este, pero solo si le aplico la fórmula del CAE de operación y mantenimiento. Solo así yo podré después sumar, restar, hacer lo que quiera con estos modelos equivalentes y determinar cuándo renovar mi flota, cuándo cambiar mi equipo o cuándo comprar un nuevo equipo, ¿ya? Aquí justo les ponía algunos comentarios respecto a esto, no hay mucho tiempo, pero léanlo, ¿no? Porque eso sí lo vamos a revisar. Y algo que hemos estado trabajando con algunas empresas en estos últimos años es el tema del MRO, que lo voy a incluir en este curso de este periodo. No lo he incluido antes, lo vamos a hacer, vamos a ver precios con MRO. MRO significa Maintenance, Repairing and Overhauling, es decir, mantenimiento, reparación. Y este overhauling es básicamente cambio de componentes mayores. Es un tema de mantenimiento, pero que afecta directamente a los precios y a las eficiencias de los equipos. Es un tema que yo lo llamo un value driver más allá de un cost driver. Es decir, es un tema que agrega valor al servicio con equipos. Vamos a ver estimación de precios unitarios para minería subterránea, lógicamente para superficial también. Aquí está justamente el tema en este cuadrito. Cuando ustedes hablan de inversión, están hablando de BAN, de TIR y de payback. Pero si ustedes están hablando de operación, es decir, costo del cambio o del crecimiento de mis procesos, vamos a hablar también de BAN, pero ya no de TIR ni de payback. Vamos a hablar de BAN y de CAE. Estas son las dos diferencias esenciales. Acá tienen su formulita previa y acá también del BAN, que nos van a servir para poder estimar nuestras opciones, para ver cuál es la mejor. En inversión de lo que se trata es cuánto más vamos a ganar y en operación es cuánto más vamos a ahorrar. De eso se trata. Bueno, van a haber varias prácticas en las cuales vamos a hacer algo de simulaciones, vamos a ver el punto de equilibrio, vamos a ver herramientas para estimación, ¿no? Como por ejemplo las fórmulas polinómicas, por ahí
aparte de la ley de corte, las leyes equivalentes, vamos a ver el NSR, que es el Net Smelting Return. eh, es decir, cuando tú no puedes trabajar con leyes, pues tendrás que trabajar con valor de tonelada, ¿no? Extraíble. Eh, Vamos a tocar muchos puntos de la parte minera y finalmente, al final de todo nuestro ciclo de pasar por varios temas interesantes que yo estoy seguro les va a gustar. Vamos a ver un modelo económico de una empresa, de un proyecto, y vamos a poder ver también el presupuesto, ¿no? Lógicamente, modelos que se los voy a alcanzar, porque la idea es que ustedes lo tengan y lo mejoren. Y como yo siempre le digo a los alumnos, cuando yo les entrego algo, si ustedes llegan a mejorar, por favor, compártanlo. Compártanlo, porque muchas de estas cosas han sido mejoradas pues, por alumnos y eso a mí me satisface bastante. Bueno, vamos a la ronda de preguntas y de pasadita para conocerlos, ¿no? A ver si algunos de ustedes se pueden ir presentando y decirme en qué tema están de la minería, ¿no? Porque yo estoy seguro que no todos son ingenieros de minas. Habrá por ahí alguien que está en otra especialidad, pero en el negocio, ¿no? Entrando al negocio minero. Bien, a ver si alguien tiene alguna pregunta y se presenta de pasada. No sé si habrá tiempo para presentarnos entre todos, pero los que puedan hacerlo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero Miguel. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, buenas noches con todos. No tengo preguntas más que entusiasmado por el curso. Me presento, soy ingeniero de sistemas y actualmente trabajo en una empresa de Digital Factory Ujú. y estoy ahorita viendo un proyecto de costos y tareo para minas, ¿no? Justamente estoy con el curso para poder capacitarme más. Interesante, interesante. Eh, muchas veces pensamos de que la gente de TI nos tiene que resolver todos los temas, pero lo cierto es que ellos tienen que recoger mucho de la experiencia de la gente de operaciones para que con sus herramientas efectivamente sí nos puedan ayudar bastante. Así que yo creo que va a ser muy interesante para ti y para nosotros que en algún momento también nos compartas tu experiencia, ¿no? Sí, sí, es una aprendizaje de a dos. Bueno, ahorita estoy primero en la parte de planificación del proyecto y para entenderme bastante con los términos, ¿no? Eh, Poco a poco, todo poco a poco. Claro que sí. ¿Alguien más que se quiera presentar? Si gustan, también me pueden decir algún tema que quieran que toquemos en especial, ¿no? Yo sé que todo no lo podemos tocar, definitivamente. Otra cosa, yo no soy contador. Muchas veces me preguntan si vamos a hacer contabilidad. Yo les digo, no, no vamos a hacer contabilidad. Vamos a ver puntos de contabilidad. Por ejemplo, vamos a ver el cálculo del cash cost, vamos a ver el flujo de caja, vamos a ver un poco estados financieros, ¿no? Corto, porque imagínense, estudiar los estados financieros, pues se hace en meses, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo en una o una clase y media, pero la idea es no tanto que ustedes construyan eso, pero que sí lo lean, lo entiendan y lo manejen. Eso es lo más importante. Y sobre todo que tomen decisiones con respecto a la lectura de los estados financieros. No es tan complicado, créanme ustedes, no es tan complicado, pero sí nos requiere un poco de criterio, ¿no? Y así como lo dijo su compañero, pues si nos familiarizamos con las palabras, va a ser mucho más fácil. Lo que sí les aconsejo, yo sé que su nivel de Excel es bueno, mi intención tampoco no es enseñar en Excel, pero por ahí que veremos algunas herramientas. Y el otro tema es que en muchos casos hay mucha denominación en inglés en minería. Eh,
Y esto debido a que justamente los proyectos, todos los proyectos mineros se presentan en inglés cuando se presentan a la bolsa, principalmente a la bolsa de Toronto, que es la que tiene la mayor cantidad de concentración de empresas mineras. La, la bolsa de Nueva York no tiene tantas, aunque Buenaventura, que es peruana, ¿no? Está ahí, lista en la bolsa de Nueva York, pero la gran mayoría lista en la bolsa de Toronto en Canadá, ¿no? Entonces, pues, ni modo, hay que meter algunas cosas en inglés, ¿ya? Siguiente, a ver quién más puede presentarse. Zoila, ¿Qué- Carlos, no, ¿quién se está? Sí, ingeniero Miguel, buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Qué tal, ingeniero Miguel? Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Hugo, eh, ambientalista de profesión. ¿No? Actualmente trabajo en una empresa minera y bueno, ¿no? El curso me parece importante porque de hecho vemos tema de CAPEX, OPEX y bueno, ¿no? Sobre todo los fines de cada semana hacemos sustento de costos. Y me gustaría empaparme más y de hecho, ¿no? Aprender, ¿no? Porque de hecho también, ¿no? Muchas veces trabajan empresas terceras con la unidad, entonces es importante, ¿no? Es importante conocer esto, ¿no? Es el tema de costos para nosotros, tener, ¿no? Tener, a ver, ¿cómo le digo? Un énfasis, concreto y de esa manera, pues, ¿no? Tener todo, bien ejecutado, bien planeado, ¿no? Así es, Hugo, ¿verdad? Sí, Eh, Hugo, pues me alegra que tener un ambientalista dentro del grupo de alumnos porque hay muchos temas en medio ambiente, ¿no? Tema de cierre progresivo, cierre final, monitoreo. Hay que hacer el budget también del cierre, ¿no? Que ahora es una exigencia, siempre lo fue, ¿no? Y pues voy a tratar de meterme un poquito más en el CAPEX, entonces con esto del cierre, a ver si tocamos algunos temitas ahí puntuales, porque es muy interesante, es muy interesante realmente todo este tema de cierre y muchas veces la gente no sabe cómo empezar, ¿no? Y ahí viene la confusión, ¿no? A ver, ¿alguien más que desea presentarse? Yo sé que a veces de repente están en alguna reunión o algo así, están con su celular y es difícil poder utilizar el micro, ¿no? A veces incluso no lo tenemos a la mano, pero lo que puedan, por favor, díganme cuáles son sus expectativas. Si es que yo he encontrado alumnos que, por ejemplo, en otro ciclo, me han hablado de problemas que tenían por la variabilidad de los metales que producía su unidad en una polimetálica. Entonces hemos tratado de algún modo de guiar cómo tratar de solucionar este tema, ¿no? ¿Qué hacer al menos, ¿no? Porque son de todas maneras problemas complejos. Entonces, por ahí que hemos agregado un poquito del NSR y para ver también estudios metalúrgicos que los puedan ayudar a ellos, ¿no? Y así, en varios casos en los cuales, por ejemplo, un alumno vino con un balance metalúrgico, me dijo, ingeniero, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, es una excelente pregunta porque el balance metalúrgico normalmente se hace en un software, pero lo podemos hacer con una herramienta que se llama Solver en Excel también. A ver, alguien que se anime o a que tenga alguna pregunta que hacer respecto al curso o respecto a la minería, ¿no? O incluso respecto a la economía, ¿eh? Porque en algún momento yo les voy a también dar mis opiniones respecto a eso. Ahorita, por ejemplo, está subiendo el dólar, ¿no? Ya está en 3,51, creo, ¿no? Ha estado subiendo en estos días, estos últimos días. Y no tanto por la guerra con Irán, sino porque tenemos a dos candidatos que nadie los quiere,
¿no? Y yo la verdad no sé cómo es que salieron, pero esos dos candidatos, pues ahora uno de ellos será presidente. Si se cumple lo de los años pasados, la izquierda debería ganar, pero siempre con posibilidades de que el fujimorismo vuelva, ¿no? Pero en todo caso, pues nos estamos muy desanimados con esto, ¿no? Porque esperábamos que haya un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra política, pero no lo va a haber. Vamos a seguir con más de lo que ya hay, ¿no? Izquierda hemos tenido en los últimos, qué sé yo, 10 años, y pues el fujimorismo lo conocemos, pero como que no anda muy pegado a las reglas y pues hay un tema de corrupción muy fuerte, y grupos de interés, lamentable, ¿no? Porque nuestro país no se merece eso. Entonces, eh, les comento esto porque los bancos como que ya están poniendo la campanita de alerta y están diciendo, ¿quién se quiere llevar su dinero al extranjero? ¿No? Yo los puedo ayudar, ¿no? Y lo que va a pasar es que probablemente, digo yo, va a haber fuga de capitales, ¿no? En algún momento sufrimos de esto con los capitales golondrinos, ustedes se acordarán. Eh, y estos capitales golondrinos eran pues capitales que venían acá, había un problema y inmediatamente se iban, ¿no? Eh, y, pues se va mucha inversión. Esto es malo para el país, ¿no? Encima que estamos con una fuerte eh, informalidad, o sea, ya superamos hace tiempo el 70% de informalidad. Y esto, yo me pregunto, ¿por qué tenemos tantas universidades en el país si no hay trabajo? Se han puesto a preguntar, ¿por qué hacen tantos colegios, tantas universidades? Eh, y si cuando salen no va a haber oferta de trabajo, porque no hay empresas formales. Ahorita todos están trabajando en temas informales, ¿no? O empresas pequeñitas que no son necesariamente para lo que tú estés estudiado. Ustedes tienen la suerte de trabajar en una empresa formal. El gran grueso de peruanos, no. Y seguimos sacando profesionales, estos profesionales le cuestan al Estado y se van al extranjero los jóvenes, ¿no? Mis hijos todos se han ido al Canadá, y bueno, por ahí que me queda una hija acá, pero pues estos se me han ido y se me seguirán yendo, supongo. Eh, entonces, tenemos que prepararnos para tiempos difíciles, ¿no? Y los que tienen la suerte de estar trabajando en empresas mineras, pues a cuidar su trabajo, ¿no? Hasta que pase todo este tiempo, este mal tiempo. Pero hay que ser también optimista, ¿no? Bueno, me Ya. parece que ya no tenemos más comentarios. ¿O sí? Ahí hay alguien Bueno, más. sí, buenas noches, ingeniero Miguel. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Buenas noches, mi nombre es Franz Obispo. Trabajo ahorita en una empresa contratista para, para una empresa minera. Entonces, básicamente lo que ahorita estamos viendo es, bueno, nosotros proveemos de servicio básicamente con maquinarias y volquetes, línea María, equipos livianos. Entonces, lo que queremos ver o estamos en el tema del análisis básicamente para, como lo mencionaba, ¿no? Hacer un overhaul, comprar uno nuevo. Entonces, básicamente por ahí también quiero que se enfatice un poco el tema, ¿no? El tema de maquinarias, mantenimientos, o sea, cuánto nos cuesta. Por ahí va más mi inquietud. Ingeniero. Ya, de acuerdo. Me parece muy interesante. El tema de equipos es crucial. En minería, el mayor costo que tenemos de los procesos que hay no es la voladura, es el acarreo. El acarreo. Todo lo que sea camiones, dampers, volquetes, ¿no? Haul packs, todo eso es carísimo. Es lo más caro que ustedes van a encontrar en el OPEX, el tema de acarreo. Entonces, un contratista, de hecho, tiene que entrar a tallar ahí para que pueda sostener estos costos. Pero tienen que entrar con buenos precios. En el Perú somos muy peseteros, eso lo debes saber tú, ¿no? Eh,
porque a los contratistas tratan de bajarle el precio lo más que pueden, y al final cuando llegan al acuerdo le dicen, ¿y la oferta comercial? Y esa palabrita hasta suena ofensiva. La oferta comercial es la última rebaja, ¿no? Como se dice, la última eh, oferta que tú les das para bajando tus precios, ¿no? Después que ya has agotado todo, has ganado la licitación y todo, te dicen, ¿y la oferta comercial? Son palabras muy sutiles, pero con malos propósitos. Pero vamos a hablar mucho de equipos, no te preocupes. De hecho, de eso justamente les comentaba con el tema del MRO.